Bien, continuando hoy con la bacteriología, con el estudio de las bacterias de importancia médica, vamos a ver los cocos gram negativos, dentro de esos la Neisseria y la Moraxella. Ya ustedes vieron en la clase anterior los cocos gram positivos, es decir, vieron estafilococos y estreptococos, que es con el que ustedes se van a enfrentar en mayor cantidad de patología acá en medicina y en nutrición y en enfermería. Aquí vamos a ver unos cocos que son menos de importancia médica porque no se consiguen tanta patología en medicina, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Dentro de esta gran familia vamos a conseguir la familia de la Neisseria, del género Neisseria, que su representante número 1 es Neisseria gonorrhoeae, que es el que causa la blenorragia o gonorrea. Y también vamos a ver Neisseria meningitidis, que es el responsable de la meningitis. Y por último veremos la Moraxella catarrhalis, denominada anteriormente como Brandmamela catarrhalis, y que es el responsable de la mayoría de bronquitis y neumonías, tanto en niños como en adultos, y como factor ya secundario, no tan prioritario. Neisseria gonorrhoeae, también denominada en el lenguaje coloquial como gonococo, también se le conoce así, y es el agente causal de la uretritis gonocócica o gonorrea o blenorragia. En el término médico ustedes la van a conseguir frecuentemente como el nombre de uretritis gonocócica, para englobar todas las uretritis que son producidas por el gonococo, por la Neisseria gonorrhoeae. El resto de todas las demás que ustedes ven uretritis se denominan no gonocóxica, y ahí vamos a ver entre esas la clamidia, micoplasma, otra serie de bacterias que son también importantes, ¿verdad? Pero principalmente produce la gonorrea o la blenorragia en el hombre, y en las mujeres vamos a ver que va a producir cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿verdad? Que se asocia con mucho dolor en los anexos. Neisseria meningitidis, agente causal de la meningococcemia y meningitis por meningococo. Moraxella catarrhalis es el agente de infecciones del aparato respiratorio. Aquí ven ustedes la blenorragia o gonorrea o uretritis gonocócica. Ustedes que están acá son estudiantes universitarios de una de las mejores universidades de Venezuela. Nosotros hay años que estamos de segundo lugar, otros años estamos en primero, y así vamos turnándonos el primer lugar con la UCB. O sea que ustedes están casi a la par con las mejores universidades de acá. Inclusive salimos entre una de las primeras del mundo, ¿no? La uretritis gonocócica, como ustedes ven ahí, es cuando el hombre, después de tener una relación sexual de tipo imprevista, a veces ocasional que tengan, se queja al día siguiente de ardor, de disuria, y al comprimir el glande puede ver lo que se llama la gota matutina o la gota militar, porque es una gota de secreción verdosa, ¿verdad? En este caso, cuando sucede esto, pues lo primero que hay que pensar es en una blenorragia, ¿verdad? Porque también puede verse la uretritis o la disuria y la ardor a la orina, pero son por otro tipo de bacterias que no son de este tipo, las purulentas, ¿verdad? Las gonocóxicas. Al lado ustedes ven cómo se ve un paciente cuando sufre de Neisseria meningitidis. Desde meningitis, puede tener meningitis, hasta meningococcemia, es decir, cuando la bacteria ya ha invadido todo el cuerpo y produce lesión a nivel del endotelio, a nivel de los vasos sanguíneos, y ustedes ven una serie de púrpuras y petequias y punticos rojos a nivel de la piel, esos con afectación grande de la glándula suprarrenal. Estos pacientes caen en shock. Prácticamente cuando esta bacteria invade el cuerpo, es muy raro el que se salva lo que se llama ya meningococcemia.
La ubicación taxonómica. Recuerden que aquí en microbiología nosotros casi cada cierto tiempo se van reuniendo los microbiólogos a nivel mundial y pueden cambiar. Lo que ustedes vieron ahorita puede ser que ya dentro de cierto tiempo han cambiado esta bacteria, porque ellos se reúnen y a veces hasta le cambian el nombre a la bacteria. Aquí, según esto, podemos decir que pertenece a la familia Neisseria, género Neisseria, y dentro del género Neisseria agrupa aquellas bacterias que van a tener unas características especiales, que ya vamos a citar. Estas especies que más nos interesan a nosotros desde el punto de vista médico son la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitis. Hay otras especies que la han estudiado los microbiólogos. Realmente es muy poco lo que usted ve en el campo médico. En la experiencia que yo tengo como médico, muy poco se ve en este tipo de Neisseria. Solamente se nombran como para que ustedes sepan que a veces se pueden aislar esas bacterias y ahí ustedes ven la patología. Pero realmente es muy poca la prevalencia de esas bacterias. Aquí vamos a ver entonces que el género Neisseria, como ustedes lo ven ahí, simula la imagen de unos granos de café. Todos han visto los granos de café, que son así como dos coquitos aplanados en sus lados adyacentes, y son diplococos porque siempre están en pares, están unidos en pares. Y son gran negativos porque recuerden la coloración de gran, que se tiñen es de color rosado, ¿verdad? De color rojito o rosado, por el pigmento, el colorante de fuscina, ¿verdad? Fuscina básica. Es decir, que cuando el coco es gran positivo, como que ustedes vieron la vez anterior, se tiñe de color violáceo, ¿verdad? Porque agarra el primer colorante, que es el cristal violeta. Ya cuando uno decolora con la tinción de gran, pues esto queda así rojito con el segundo colorante y por eso se le denomina gran negativo, ¿verdad? Porque no toma la primera coloración. Es común observar entonces los cocos juntos en forma de granos de café, en formas de riñón, con los lados adyacentes aplanaditos, así se ven ellos en el microscopio. Son no hemolíticos porque ustedes recuerdan el anterior que ustedes vieron, sí produce hemólisis en el agar sangre, se iba destruyendo los glóbulos rojos, por eso se le dice hemolítico. Estos no son hemolíticos. Son aeróbicos, pero a pesar de ser aeróbicos, son microaerófilos, es decir, muy pequeñas cantidades de oxígeno es que ellos viven, ¿verdad? Son inmóviles, no esporulados, es decir, no liberan esporas, y algo muy importante que es que presentan autólisis, es decir, la capacidad de autodestruirse. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, a tomar una muestra por ejemplo, en el caso de enfermería, o en el caso que ustedes necesiten en un momento dado tomar una muestra, no se puede dejar la muestra por ahí en el medio ambiente, mucho menos en el refrigerador, en ningún lado, porque ella misma se autodestruye. Entonces cuando van a cultivar, ya eso sale negativo. Aquí ustedes ven la Neisseria, que como ustedes vieron en los cocos grampositivos, ustedes vieron cadenitas, ¿no? Cadenitas de bacterias. Aquí ustedes ven los diplococos, vean las bacterias agrupaditas en pares por un lado, y ven algunas que han ido dividiéndose y se quedan pegadas, no se separan. Entonces forman cadenitas que lo pueden confundir a uno con todas esas bacterias grampositivas que hemos visto, los estafilococos y los estreptococos, ¿verdad? Sobre todo los estreptos que tienen cadenitas, pero no son, porque son cadenitas cortas y se ven los diplococos. Algo importante es unas pruebas que se hacen en el laboratorio, que ustedes ya la vieron, me imagino, en la clase anterior, la prueba de la catalasa y la oxidasa. La prueba de la catalasa positiva, ¿qué significa esto? Que usted coloca un poquito de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Como se le conoce, le coloca un poquito a las muestras, al cultivo de la bacteria, y hay burbujeo. Si hay un burbujeo así como ustedes lo ven acá, esto es una prueba positiva. ¿Qué significa eso? Que la bacteria libera una enzima que se llama catalasa. Catalasa que descompone el peróxido de hidrógeno en oxígeno que se desprende y en agua, ¿verdad? Entonces por eso es que se ve el burbujeo.
Es una prueba que se utiliza en microbiología para nosotros orientarnos que estamos ante esta bacteria. Pero también es positiva en qué bacteria que ustedes ya vieron, en la del estafilococo, ¿verdad? Estafilococo coagulasa positivo, ¿verdad? También tenemos una pruebita que se utiliza mucho los microbiólogos en el laboratorio, que es la prueba de la oxidasa. Esta prueba de la oxidasa se caracteriza también porque usted toma muestricas, colonias del cultivo, y lo pone en contacto con un papel de filtro impregnado en un reactivo, y si cambia de coloración, como lo ven ahí, que a violácea, indica que es una prueba de la oxidasa positiva. Entonces, una bacteria que sea catalasa y oxidasa positiva ya nos está orientando que es un coco gram negativo. ¿Qué consiste la prueba de la oxidasa? Esa prueba la hacen la mayoría de los microbiólogos en el laboratorio y les sirve para orientar si estamos ante una bacteria como este tipo o otro tipo de bacterias que son oxidasas. Recuerden que en microbiología es como una especie de crucigrama que va armando el microbiólogo, la va armando, ¿verdad? Bueno, tiene los ojos azules, tiene pelo marrón, tiene cara... entonces esto puede ser esta bacteria. Así que se hace en microbiología. La prueba de la oxidasa es una prueba secundaria. ¿Por qué? Porque la primaria fue la que hicimos, la anterior, la catalasa y la oxidasa. Esta sería una prueba... la primaria sería la catalasa, la de la oxidasa sería la secundaria. Permite conocer entonces la presencia o ausencia del citocromo C. Estas son bacterias aeróbicas, ¿verdad? Las que tienen el citocromo C. Entonces, una característica fisiológica muy utilizada por los microbiólogos. Se toma una pequeña muestrica, ¿verdad?, de las colonias que se han cultivado durante 2 días, más o menos 48 horas, se transfieren a un trozo de papel de filtro, como ustedes ven ahí, ¿verdad? El filtro tiene un reactivo que se llama fenilendiamina. Entonces este reactivo es rápidamente transformado a un producto oxidado de color púrpura dentro de 30 segundos. Es una prueba muy rápida, en menos medio minuto de una vez cambia a violácea, color púrpura. Entonces es una prueba positiva. Estos medios de cultivo solamente se les da a ustedes para que conozcan, pero esto aquí por lo menos ni en Mérida ni casi nadie tiene estos medios de cultivo. Estos son como ya de investigación que se utiliza. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente de esto, generalmente uno hace las pruebas estas que se les dijo de primero, si hace el frotis, si hace la prueba de la catalasa, la oxidasa, ya esto es como para investigación. Sembrar neiserias, eso no lo hace nadie. Entonces, es fácil, pero no lo hacen porque no hay los medios. Son laboratorios muy, o sea, de baja gama, ¿verdad? No existen laboratorios que puedan hacer esto. El agar chocolate, sí. Agar chocolate cualquier microbiólogo lo hace. ¿Recuerdan que era el agar chocolate? Ese no es que contiene chocolate, ¿no? En ningún momento. Sino que al calentarlo, se destruyen los glóbulos rojos y cambia un color que queda igualito a chocolate. Libera los glóbulos rojos. El medio específico para ver bacterias de este tipo, que sería la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis, ¿verdad?, que es la que estamos viendo, sería el agar Tallermarte modificado porque ellos le han colocado una serie de antibióticos. Agar de Martin Lewis, agar de Nueva York City, o sea, cada laboratorio a nivel internacional a veces han fabricado estos medios especiales para cultivar las bacterias, ¿verdad? Todos tienen antimicrobianos específicos. De antimicrobianos deben farmacología, ¿sí, verdad? No. Bueno, estos son antibióticos de muy avanzada, vancomicina, colistina, antifúngico, que eso no los tiene porque aquí casi ningún laboratorio maneja eso. Entonces se les da solamente para que ustedes conozcan. El cultivo, ¿cómo se va a ver una vez que se cultiva en el laboratorio? Neisseria gonorrhoeae produce colonias mucoides, los dos producen colonias transparentes. Pero la gonorrea es un poquito más convexa, un poquito más grandecita y elevada. Meningitidis son colonias no hemolíticas, las dos son, y no pigmentadas, ya no producen pigmento, así como la que ustedes vieron, ¿verdad?, que el Staphylococcus aureus sí produce pigmento, ¿recuerdan? Pigmento, por eso se le llama aureus, porque recuerdan la tabla periódica, cómo se representa el oro, AU, de ahí viene aureus, ¿verdad? ¿Sabía? Entonces produce un pigmento amarillo
y por eso se le denomina áureos. En cambio, estas no producen ningún tipo de pigmento, colonias transparentes, chiquiticas. Aquí la ven, ¿verdad? Las características del cultivo son colonias muy pequeñitas, transparentes, mínimas, que algunas son convexas, ¿verdad? Sobre todo cuando es Neisseria gonorrhoeae, y ven la del lado que sí tiene pigmento, ¿verdad? Para que ustedes diferencien que es una colonia pigmentada. Este es las placas de Petri, ¿verdad? Donde se siembra, es un agar chocolate, ¿verdad? Ven ustedes el color marrón chocolate, y ven las colonias transparentes, pequeñitas, y de allá las ven pintadas, y algunas por ahí transparentes. Pero en realidad esto es una colonia pigmentada y estas no pigmentadas, ¿verdad? El hábitat. Nosotros acá en microbiología manejamos mucho el hábitat, donde se ubica la bacteria, ¿verdad? Está ahí, que es por ejemplo, en el caso de Neisseria gonorrhoeae, lo vamos a conseguir es aquí a niveles genitales, ahí es donde se ubica. ¿Que puede encontrarse en otra parte? Sí, pero eso es cuando se complica ya la blenorragia, ¿verdad? Es un patógeno del tracto genital masculino o femenino, la pareja. Por eso que él causa como primera patología una ITS. ¿Se acuerda qué es lo que ITS? Una infección de transmisión sexual. Ya no se le dice enfermedad. ¿Por qué? Porque usted ve que todavía se comete ese error y muchos libros, inclusive ahorita acaba el presidente de aprobar una ley para proteger a la gente de las enfermedades, dice ETS. Porque enfermedad es cuando ya causa no, ya ese término fue borrado. No, infección es enfermedad, o sea, hay una diferencia entre infección y enfermedad. Entonces, infección es cuando él contrae el agente infeccioso. Ya enfermedad es cuando ya causa los efectos. No, porque resulta que infección, por eso se le cambió el nombre. No se le dice enfermedad porque enfermedad ya tiene todos los signos y síntomas, claro. Pero ¿por qué se cambia? Porque usted puede estar infectado y no tener ningún signo y síntoma. Entonces, por eso se borra ese término y ya no. Inclusive uno va a veces al hospital por ahí y ve arriba, dice enfermedades. No, ese término ya está abolido. Es ITS. Sí, nosotros aprendimos en clase la diferencia, por eso es que ahorita ya la ¿En qué materia lo vieron? Ahorita va en clase con los profes, ya en las primeras clases, el primer examen. Okay. Entonces, mire, los humanos son los únicos reservorios conocidos. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Porque resulta que esto es una enfermedad prácticamente que hasta de mucho conflicto, hasta de divorcio y de todo cuando vive en pareja, ¿no? La persona en pareja. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres, ¿verdad? Llegan y comentan, no, esto fue que yo me quedé en un hotel, andaba viajando y resulta que la cobija estaba sucia o la sábana estaba sucia. Nada de eso. Esto es una enfermedad que, fíjate, los humanos son los únicos reservorios, así es que no coman cuento, ¿ok? Los únicos. Y también el caso de las niñas, porque las niñas a veces llegan con el cuento que se sentaron en una poseta. Y para que ustedes sepan, no existe ninguna enfermedad que se transmita por la poseta, ninguna hasta ahora conocida, excepto la única forma es que usted salga, que usted tenga blenorragia, salga corriendo y la niña entre corriendo y se siente ahí, corriendo, pues tiene que ser porque en minutos se muere, porque eso tiene autólisis, ¿ves? Se destruye. Entonces eso es falso, de que con una toalla y con una sábana, todo eso es falso, ¿ok? Y eso es por la autólisis, ¿no? Del mismo... No puede sobrevivir la bacteria. ¿Cómo es que esta bacteria nos causa daño? En primer lugar, aquí no sé si ya conocieron los términos de patogenicidad y virulencia. ¿Sí? ¿Qué era? Cada rato lo van a ver aquí en la bacteria. Sí tiene que ver con la forma como él produce daño. Término, no es el mismo. Virulencia es aparte. Virulencia es la capacidad que él tiene de enfermar a la persona. Y patogenicidad tiene que ver con este tipo de cosas. Los mecanismos, claro. Los mecanismos que produce. Entonces, tenemos que esta bacteria, ¿cómo nos causa daño? Porque tiene una serie de pelitos, ustedes vieron en la primera fotografía, una serie de pelitos chiquiticos para herirse. Ella se adhiere mediante las fimbrias. Recuerdan que las fimbrias
Ustedes la empezaron a ver acá en microbiología, son unos pelitos chiquiticos que cuando se diferencian mucho, así muy largotes, se denominan pilis. Y por ahí se transmite lo que es el factor de resistencia, los plásmidos, ¿verdad? Hay un doctor, no sé si lo han visto en la televisión, que yo lo llamo el doctor bacteriófago, porque él está todavía con ese término desde que estudió medicina. Dice que los bacteriófagos para acá y los bacteriófagos para allá. Y no sé si ustedes vieron eso en el Staphylococcus aureus. La única bacteria que se descubrió que tenía bacteriófagos, o sea, los plásmidos, ya vieron plásmidos de resistencia por ahí, que pasan de una bacteria a otra, se llaman plásmidos. Ya ese término de bacteriófago fue abolido. ¿Ok? Entonces, fimbrias se adhieren con los pelitos a donde está la uretra, ¿verdad? Cuando se infecta, y se fijan, y así se protege de la fagocitosis. O sea, como unos ganchos. Ellos adhieren ahí como ganchos y a su vez se va a proteger de la fagocitosis. Tiene una cápsula, una caparazón, que hace que los glóbulos blancos no lo reconozcan, y entonces también eso es antifagocitario. Porque ¿quiénes son los que fagocitan las bacterias? Los macrófagos, ¿verdad? Y algunos glóbulos blancos. Entonces ellos evitan que sean fagocitados, se esconden. Y existe una serie de proteínas en la membrana externa, como la proteína POR, que es la de porina, que interfiere en la degranulación de los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando nos van a comer las bacterias, inmediatamente botan así como una sustancia, unas armas así, que ellos hacen para destruir la bacteria. Entonces esta interfiere en esa degranulación del neutrófilo, ¿verdad? Y de acuerdo a esta proteína 1-POR, es que permite clasificarla en 16 serotipos. Los serotipos, por ejemplo, hay el A, B, C, eso se ha sido entonces en base a las características de esa proteína 1 o POR, que de Neisseria gonorrhoeae. Luego también tenemos otra proteína que tiene la Neisseria gonorrhoeae, que es la OPA, de opacidad. Proteína favorece también la adherencia. Entonces, en resumen, para adherirse, factores de adherencia de esta bacteria, tenemos en primer lugar las fimbrias, los pelitos que se adhieren, y en segundo lugar la proteína OPA, que es la que hace que se pegue, se adhiere también. Esas dos hacen que son factores de virulencia de esa bacteria. Y en tercer lugar, una proteína que es la RMP, o proteína de membrana regresiva, que interfiere en la destrucción de los anticuerpos. O sea, normalmente uno empieza a producir anticuerpos. Yo le digo a los muchachos cuando les estoy dando la clase, es como cuando hay un delincuente, llega un delincuente, inmediatamente el organismo manda de una vez a los policías. Los policías son los anticuerpos a defenderse. Pero cuando los policías eso no funciona, entonces tienen que mandar a los generales, que son las células T y las otras cosas más grandes, ¿verdad? Ok. Otro factor de virulencia serían los lipo-oligosacáridos o endotoxinas. Recuerden que cuando uno habla de bacterias gram negativas, inmediatamente recuerden que ellos producen daño es por liberación de endotoxinas, ¿verdad? O sea, porque ellos tienen lipo-oligosacáridos. Al cambio allá, en las otras bacterias ustedes no tenían eso, ¿verdad? Sino otra cosa. Entonces, el principal factor de virulencia son los. Permite sobrevivir e infectar en la superficie mucosa. Y la toxicidad se debe al componente lipídico A, es decir, a la endotoxina. ¿Este es diferente al lipopolisacárido? Lipopolisacárido es cuando es puro polisacárido unido a lípido, ¿verdad? En cambio aquí es lipo-oligosacárido. Son mucho más pequeños y es mucho más corticos. Ok, tiene una capa muy delgada de peptidoglicano. Recuerda que allá en los gram positivos hay una capa muy gruesota de peptidoglicano, que es la que se tiñe inclusive, ¿verdad?, de la tinción de cristal violeta. En cambio aquí es muy delgadito. Y tiene algo que es muy, muy importante, que es la proteasa de inmunoglobulina A. Recuerde que nosotros estamos tapizados prácticamente las mucosas, toditas estamos tapizadas como una alfombra de inmunoglobulina A. Eso es lo que nos protege a nosotros. Y por eso que hay personas con inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, que es lo que va a destruir esa inmunoglobulina y va a producir desde alergias, desde problemas de tipo infecciosos, de pequeñitos. Entonces esa bacteria libera una proteasa de inmunoglobulina A, o sea, destruye la inmunoglobulina
proteasa. Todo lo que ustedes escuchen como asa es una enzima proteasa que destruye entonces la inmunoglobulina A. Ajá, degrada y elimina la resistencia entonces de la mucosa a la infección. Y además, algo muy importante del Neisseria gonorrhoeae es que últimamente, en los últimos años, estamos viendo en la medicina cada vez más gonococos resistentes. Ustedes van a ver a veces, ¿no?, que apareció una Neisseria gonorrhoeae sumamente resistente en Brasil, en todos lados. Aquí ni hablar de eso, porque yo creo que aquí ni están haciendo mecanismos de resistencia de eso todavía. O sea, lo hacían, pero ya con esta crisis de salud, pues no se ha hecho mucho. La estructura de la pared celular de Neisseria gonorrhoeae, pues ahí ven ustedes los pilus que yo les decía que dentro de las fimbrias hay unos que se vuelven así como más especializados, son los pilus, que a través de pilis o pilos son los que van a pasar entonces por ejemplo, los plásmidos de resistencia hacen que una bacteria se vuelva resistente. ¿Esta es la flechita o qué? Esta. ¿A dónde está? Aquí. A través de estos pilis hace que la bacteria pase plásmidos de resistencia, pase pequeñas cantidades de ADN, de ácido nucleico, y entonces pasa hacia la otra bacteria, hacia el cuerpo, y eso le produce entonces resistencia, ¿verdad? También podemos decir que aquí tenemos en la estructura las OPA, las proteínas de opacidad, que yo le dije que lo principal para ir a adherirse son las proteínas de opacidad y las fimbrias. También tenemos mecanismos de resistencia como el POR, que son antifagocitarios, las proteínas de membrana regresiva. También tenemos acá, fíjense que estas peloticas son esto es el espacio periplásmico. Esto es una bacteria gram negativa, uno la ve así, ve la capita delgadita y una vez te dice esto es una bacteria gram negativa, porque la gram positiva de esto abarca todo esto, grandísima. Y por eso es que en este tipo de bacteria nosotros no usamos penicilina, porque la penicilina va a actuar fundamentalmente sobre el peptidoglicano. Entonces aquí, como no hay, pues no vamos a hacer nada con la penicilina. Y de paso que la mayoría de estas bacterias producen beta-lactamasa, que destruyen el anillo beta-lactámico. Estos son los antibióticos, aquí donde van a actuar. Ven, estos peloticas son los antibióticos en el espacio periplásmico. Aquí ven la membrana citoplasmática de la bacteria hacia la parte interna. Y esta membrana citoplasmática, ven unas peloticas acá de color azul. Estas son proteínas de membrana. Y aquí tenemos los oligosacáridos, que son polisacáridos pero en menor cantidad, ¿verdad? Aquí están, pequeñitos. Estos son los que le dan mucha virulencia a la bacteria. Y el lípido A, que serían los pelitos estos hacia abajo, ¿verdad? Ok, aquí están lo que llaman como un ganchito. Y luego las porinas, estas por aquí, por estos poros, es que ellos también se vuelven resistentes a los antibióticos. Muchas veces alteran en los poros, no los ponen así abierticos para que entre el antibiótico, sino a veces se ponen así feos, se deforman, y entonces para no dejar entrar el antibiótico. Esos son mecanismos de resistencia de la bacteria. Aquí este gráfico, bueno, no quiero que fijen, sino solamente una cosa, que lo que está en rojito, que es lo más importante, que sería la bacteria esta Neisseria, fundamentalmente causa daño en las mujeres, produce cervicitis, que es la inflamación del cuello uterino, y la vulvovaginitis, más que todo en las niñas. Se habla de vulvovaginitis, cuando se inflama la vulva junto a la vagina. Nosotros, las mujeres, si nos vamos a enfermar de esto, es solamente adentro. Y por eso es que la mayoría de los hombres se enferman, porque no ven el cervix por dentro, sino llegan y tienen relaciones, y resulta que adentro donde tiene la mujer, a veces hasta sin síntomas así típicos, ¿verdad? De leucorrea. Y hay uretritis fundamentalmente en el hombre. Hay disuria, ardor al orinar, secreción, esa gota matutina que ustedes vieron. Y en la mujer hay algo que también puede quejarse de dolor aquí en el endometrio, una endometritis, salpingitis, que es inflamación de las trompas, y epididymitis, la inflamación del epidídimo, que generalmente es unilateral. Recuerdan, ustedes vieron la anatomía, ¿verdad? ¿No?
Ay, por eso que tienen, a veces no se ubica, ¿no? Es el epidídimo, el que sale del testículo, como una tripita así. Sí, lo vimos en morfología. Ah, ok. Entonces eso se llama epididimitis. Lo demás que ustedes ven ahí, bueno, la artritis. Hay veces y uno está en emergencia y han llegado pacientes con una ITS, sobre todo en los hombres, que a veces se descuidan, no van al médico, dejan avanzar eso. Entonces, la uretritis, que era algo sencillo, la gótica matutina y eso, se convierte en algo peor. Eso va avanzando, inclusive llegan con tremendas artritis. Es articular acá, afectación articular de la rodilla. Y eso, cuando vean a un paciente así con artritis, inclusive lesión uretritis, lo que hay que descartar es una blenorragia, ¿verdad? Porque son pacientes que han aumentado. Lo demás es muy difícil. Para que llegue una meningitis, endocarditis, se han descrito casos. O lesiones cutáneas, es muy raro. Faringitis también se ha visto en base a relaciones sexuales, ¿no? También. Pero lo demás ahí, pues muy poco. Cuando hay una, sobre todo en las mujeres, una blenorragia que no se trató adecuadamente, sigue ascendiendo las trompas, inflama todo alrededor de la cápsula de Gleason, ¿verdad? Del hígado, y da una perihepatitis, ya es una inflamación bastante generalizada y se asocia con lo que se denomina síndrome de Fischer-Curtis, que es una inflamación ya de todo lo que es el peritoneo. Aquí ven la uretritis gonocóxica, que es cuando el hombre, ¿verdad?, de posterior de tener relación, una relación sexual por ahí fortuita, se le inflama la uretra, ustedes la ven ahí enrojecida, hay inflamación uretral, hay secreción en el momento que usted comprime, ¿verdad?, la uretra, esa secreción uretral, y además hay disuria, ardor al orinar. Nosotros tomamos esa gotica de pus que elimina el paciente, la vemos acá en el microscopio, le colocamos ¿qué tinción? Tinción de gran, para saber si es gran negativa. Es una coloración que no se gasta ni 5 minutos hacerla, pero a veces no se hace, todos lo hacen así, usted sabe cómo trabajan la emergencia, todo muy apurado y a veces hasta mal hecho. Entonces una simple coloración, ustedes ven ahí los polimorfos nucleares, estas células, los polimorfos nucleares que son los glóbulos blancos, los neutrófilos, y ven una serie de pepitas aquí en el interior chiquiticas, esos son los gonococos o la Neisseria gonorrhoeae, que se tiñen de color rojo, ¿verdad? Porque son gram negativos. Y algo característico que ve el microbiólogo es que son intracelulares. Ustedes no lo ven afuera, sino dentro de la célula. Eso es característico del gonococo. ¿Qué hace el microbiólogo o el bioanalista que esté ahí en emergencia? Usted le manda a hacerle frotis, no es que le va a decir el microbiólogo, mire, el paciente tiene blenorragia, de una vez no. ¿Sabe cómo dan ellos el resultado? Ya usted tiene que saber que son intracelulares. Ellos reportan abundantes polimorfos nucleares con diplococos gram negativos intracelulares, más nada. Usted como médico tiene que evaluar y que tiene que saber que eso es Neisseria gonorrhoeae. Así es que se evalúan los pacientes, ¿verdad? Sí. O en el caso del líquido cefalorraquídeo, que sonó ahí. Ajá. Entonces, la infección gonocóxica, ¿cómo se manifiesta en el hombre? Puede ser asintomático en el 1%, en cambio en la mujer es más asintomático, inclusive se describe hasta 50%. En el hombre no, todos los hombres tienen síntomas, porque asintomático 1% eso no es nada, la mayoría es sintomático. ¿Cuáles son los síntomas? Uretritis, secreción esa que yo le dije, la gota matutina en la mañana, secreción uretral profusa y purulenta, disuria y eritema en el meato urinario, ¿verdad? La mayoría de los hombres vienen a la consulta porque dice que les arde al orinar y que cuando se comprime eliminan la gotica esta matutina, que le llaman la gota militar porque es verde. Algunos pacientes que acostumbran a tener relaciones sexuales anales van a consultar entonces porque le duele el recto.
hay dolor rectal, hay prurito, hay tenesmo, ¿verdad? Y exudado rectal sanguinolento. Tenemos las ganas de evacuar, muy frecuente. Y puede haber inclusive, si él examina el recto, un exudado, una secreción sanguínea purulenta, en casos de personas que practiquen relaciones sexuales anales, ¿verdad? Complicaciones, generalmente epididimitis, es decir, se inflama el epidídimo, pero de un solo lado. Hay estrechez uretral, en aquellos casos que han dejado mucho tiempo y no han ido al médico, ni a nadie, porque lo que pasa aquí aquí en Venezuela y en países desarrollados también, porque Estados Unidos no es que sea así una gran cosota en esto, las ITS. ¿Cuál es la ITS más frecuente a nivel mundial? La más frecuente, la sífilis, ¿verdad? Igualmente estamos aquí con esos valores de sífilis en primer lugar. Y este es como el segundo lugar, la Neisseria, además del SIDA, ¿no? Que también ocupa una de las cosas. Lo que pasa es que no se pueden realizar pruebas y la mayoría de los médicos lo que hacemos es tratándola por clínica, ¿verdad? Los síntomas. La complicación, bueno, puede ser que el paciente se haga estéril porque no fue al médico, entonces se le va inflamando y produce estrechez en la uretra y entonces no elimina la cantidad adecuada de espermatozoides. Y en la mujer igualita, porque se puede inflamar las trompas, se estrechan las trompas, se inflaman, y entonces no llegan hasta ahí sí. Entonces esa es una de las causas de esterilidad. En las mujeres, ¿cómo en las mujeres? En las mujeres puede haber fundamentalmente cervicitis, puede ser inflamación del cuello uterino, puede haber vaginitis o lo que ustedes ven ahí, que a veces el médico cuando abre, ¿verdad?, la vulva en la mujer, ve una secreción ahí purulenta, ¿verdad? Eso ya es una inflamación a nivel de los genitales, de la vagina, con leucorrea, que se llama eso, secreción verdosa. Y puede ser también sintomática, ¿verdad?, en la mujer, pero 50%, imagínense, son asintomáticas. O sea, hay más riesgo de que el hombre se esté contaminando a cada rato y llevando a la pareja que tienes. O como ocurre en medicina, que se llama infección subclínica, es decir, usted tiene la enfermedad pero no siente nada, ¿verdad? Y la cervicitis es la inflamación del cuello uterino, del endocervix, porque tenemos el cuello uterino, la parte interna se llama endocervix y la parte externa exocervix. Entonces hay inflamación del endocervix, que aquí ustedes lo ven en la parte de abajo, ¿verdad?, a nivel del cuello uterino. Ese cuello saliendo, mucha pus, mucha secreción purulenta. Hay inflamación, hay disuria, o sea, ardor para orinar, sangrado intermenstrual. Esa persona que entre menstruación y menstruación dice, ay, estoy liberando sangre, ¿verdad? Presento sangre intermenstrual. Eso es una de las causas, la inflamación exagerada, que puede ser por cualquier bacteria, pero esta es una de las más frecuentes, ¿verdad? Dolor abdominal, pelviano, a nivel de pelvis, dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, aumento de la sensibilidad cervical, es decir, usted va a hacer una citología con el ginecólogo y cuando le introduce el espéculo, usted de una vez siente un dolor horrible, ¿verdad? O sea, hay mucha sensibilidad, mucho dolor a nivel del cuello de la inflamación. Y hay algo que se ve mucho acá en medicina, que es la EIP. EIP es la enfermedad inflamatoria pélvica, que la persona dice, siento mucho dolor, edema a nivel alrededor de ambas fosas, pues a nivel de donde están las trompas, siento mucho dolor, dice la paciente, es eso. La enfermedad inflamatoria pélvica que le puede dar el gonococo por personas que no se hayan tratado. Porque ¿qué es lo que sucede acá en medicina? Que los hombres, cuando ya tienen estas enfermedades, estas ITS, no digamos que son todos, pero la gran mayoría, lo que hacen es que no les da miedo ir a tener relaciones con las mujeres, pero después les da miedo, les da no sé qué, ir al médico. Entonces, ¿qué hacen? La mayoría llaman a un amigo, ay, estoy así mal, y entonces el otro le da el tratamiento. Y aquí, como cualquiera compra el antibiótico en la farmacia, como compra chicle, aquí no hay control de nada. Entonces, medio se trata 1 o 2 días de tratamiento, o se la trata mal, y así sigue, contaminando a una mujer, a otra y a otra.
se le hace la blenorragia, ya se le hace crónica, ¿verdad? Hay una forma también que nosotros tenemos, sobre todo en el caso de las mujeres, tenemos unas glandulitas que están en la entrada de la vagina, que se llaman glándulas de Bartolino, y algunas veces este gonococo le encanta vivir ahí en esas glándulas de Bartolino y producir una bartolinitis. Es decir, se inflama, produce como un pequeño acceso ahí, ¿verdad? En eso, y es muy doloroso porque es en la entrada de la vagina. Estas bartolinitis, la mayoría de las veces, pues son producidas por el gonococo, y eso hay que tratarla bien tratada, porque si no, se puede inclusive evolucionar de larga data. ¿Y cómo la trata? Con antibiótico. La Neisseria gonorrhoeae, cuando la persona llega así con la secreción de pus que ustedes vieron, ¿qué hace el médico? Se solicita un exudado de esa pus, de esa secreción purulenta. Se toma la muestrica con el hisopo y se envía al laboratorio para que le hagan la coloración de Gram, ¿verdad? Aquí le están haciendo la coloración de Gram, y como yo le dije, ustedes ven aquí muchas celulitas, que estos son los polimorfos nucleares, y ven aquí algunos que ya han fagocitado, ¿verdad? Ya han entrado los gonococos. Los punticos estos rojitos son los gonococos, es decir, ellos son intracelulares, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver, no existen extracelulares. Aquí tienen una coloración mejor, donde se ven los gonococos intracelulares. Son diplococos porque están en pares, Gram negativo porque se colorearon de rojito, y son intracelulares, así como se lo va a reportar el bioanalista, ¿verdad? Diplococos Gram negativos, intracelulares. Eso no le van a poner, y a veces ni le ponen polimorfos, sino ahí. Bueno, algunas veces cuando la blenorragia está como muy avanzadita, pues vienen esas papulitas rojitas en la mano por la cual consulta el paciente, y eso es una blenorragia que ya está mucho más afectado más la piel. Aquí al lado ven niños, cada rato uno lo ve, así que nacen cuando uno está en una sala de parto, en una sala de obstetricia, ven niñitos que nacen así con estos ojitos así, horribles, horriblemente con secreción purulenta. Lo primero que hay que pensar es una conjuntivitis por gonococo, o sea, una blenorragia que tenía la madre, no se trató durante el embarazo y el bebecito nace con esto. Por eso es que en todos los bebés, como era una causa de ceguera hace muchos años, no sé si habrán escuchado que se les colocaba una gotica de nitrato de plata en los ojitos para eliminar la bacteria tan fuerte. ¿Qué pasó? Que mucho de este nitrato de plata era muy fuerte, irritaba mucho acá la mucosita, entonces producía conjuntivitis química. Entonces desde hace muchos años ya se limitó el nitrato de plata, ahorita se está usando Gentalin, cualquiera de estos gotas oftálmicas, ¿verdad? Pero hay que actuar rápido porque también es peligroso. Y aquí abajo ven cuando la persona tiene relaciones sexuales con la pareja que está contaminada, puede llegar el gonococo y producir entonces a nivel de la garganta, producir una faringomidalitis exudativa, porque ven el exudado aquí blanco, que es muy característico de lo que ustedes vieron, cómo se llama la faringitis que ustedes vieron, cuál es el agente etiológico más frecuente. El estreptococo beta hemolítico de grupo A. Es el único que produce la faringitis así. También puede ser viral, también puede ser mononucleosis infecciosa. Pero es una faringitis que no es tan frecuente, porque eso realmente yo en el campo médico no he visto esto prácticamente, muy rara vez. Pero sí se describe la faringomidalitis por gonococo en aquellos pacientes que han tenido gonorrea, por el hecho de tener relaciones orogenitales, ¿verdad? Sí. Y también tenemos la conjuntivitis purulenta, que anteriormente se llamaba oftalmía neonatal. Algunos libros ustedes lo van a conseguir, ya no se llama así, se llama conjuntivitis gonocóxica, ¿verdad? Cuando es por gonococo. Siguiente. Eso.
Ese para refrescar la vista. En segundo lugar tenemos la Neisseria meningitidis, que es, se puede decir, la segunda causa después de la que ustedes vieron. La primera causa, ¿cuál es? Streptococcus pneumoniae. ¿Ya la vieron? ¿No vieron? Cuando vieron los cocos eran positivos. Ajá, la primera causa es el Streptococcus pneumoniae en niños pequeños y en adultos, porque en bebecitos es el estreptococo beta-hemolítico del grupo B. Aquí tenemos la Neisseria meningitidis, que además también de meningitis produce la meningococcemia, esa enfermedad que es gravísima, generalizada. Puede llegar acá en microbiología. Nosotros hablamos de colonizar. Colonizar es que usted puede tener la bacteria, pero no puede producir ninguna sintomatología. Coloniza el nasofaringe en individuos asintomáticos. Y también se habla de portadores nasofaringios, que es muy importante en la transmisión. O sea, normalmente esta bacteria no vive aquí en la faringe, sino que nosotros nos podemos contaminar, puede haber una transmisión y permanecer ahí en forma transitoria varios días, entonces ahí es donde contaminamos a otras personas, ¿verdad? A niños sobre todo. Esto es una bacteria que casi no se ve acá en los Andes, muy rara vez se ha visto para acá. Esto más que todo de la playa y de zonas por allá de la costa, ¿verdad? En Caracas se puede ver y en el oriente. Se puede diseminar de persona a persona, pero por secreciones respiratorias, ¿verdad? Por gotitas. ¿Recuerdan las gotitas de flujo o no? Cuando uno habla con otra persona, cuando uno tose, estornuda, bota millones y millones de partículas de flujo. Entonces, en esas goticas pueden ir los virus, las bacterias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que contamina la otra. En el momento que usted respira, esas goticas permanecen en el aire mucho tiempo. Son las goticas de flujo, ¿verdad? Se disemina entonces por secreciones respiratorias, esa bacteria. Siguiente. La Neisseria meningitidis, esta también recibe el nombre de meningococo, así como allá se llamaba gonococo, aquí puede llamar meningococo. Se divide también en serogrupos en letras, desde la A, B, C, Y hasta W, de acuerdo también a los polisacáridos que tengan la cápsula. Neisseria meningitidis del serogrupo C se considera el más importante en los grupos epidémicos, ¿verdad? En los brotes epidémicos. El serogrupo A, en nosotros acá, recuerden, nosotros somos un país tropical. Este es más frecuente acá, sí. Y nosotros en el serogrupo C en otros países. Eso lo hacen los bioanalistas en el laboratorio. En los serotipos, algunas veces entonces ustedes van a ver, está produciendo meningitis el serogrupo A con el serotipo 1. ¿Qué significa eso? Que el serogrupo A es de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a los polisacáridos de la cápsula, que es lo que vimos ahí. Y el serotipo se clasifica de acuerdo a las proteínas de la membrana externa, ¿verdad? Si tiene proteína 1 o 5, que eso la han, taxonómicamente los microbiólogos la han diferenciado en serotipos. Y también en inmunotipos, puede ser inmunotipo 1 o 2 también, de acuerdo al lipo-oligosacárido. Esto es importante sobre todo desde el punto de vista médico cuando hay una epidemia, por ejemplo ahorita de meningitis por meningococo. Entonces ellos lo clasifican. Es un meningococo, serogrupo A, serotipo por ejemplo 1, inmunotipo 1 también. Entonces esas son las letricas que ustedes ven y los números, ¿verdad? Para saber qué tipo de bacteria está produciendo un daño. Neisseria meningitidis, al igual que allá, ¿cuál era el principal mecanismo de virulencia? Allá era que se agarraba con esos pelitos, con la fibria, ¿verdad? Se adhería a la célula, colonizaba la nasofaringe, ¿verdad? Y allá tenía dos cosas que eran para agarrarse, que eran las fimbrias y las proteínas OPA, ¿verdad? Que son de opacidad, para adherirse al tejido uretral. Aquí es mediante la fimbria y fundamentalmente los lipo-oligosacáridos, que también, pero se fijan es al endotelio vascular, ¿verdad? Produce lesión vascular difusa, lesión endotelial, inflama las paredes vasculares, produce trombosis, inclusive
algo que no produce casi ninguna de las bacterias que ustedes van a ver, que es coagulación intravascular diseminada, que es un coágulo a nivel general, con grandes púrpuras, con grandes lesiones horribles en el cuerpo. Además tiene cápsula igual que allá, que evitaba la fagocitosis, ¿verdad? Él bloquea a todos esos policías que manda el cuerpo, que son los glóbulos blancos, los neutrófilos. Ellos también aquí evita eso mediante la cápsula. Además tiene ácido neuramínico, afinidad por el ácido neuramínico que está en el cerebro, sobre todo la Neisseria meningitis del tipo B. Recuerda que el tipo A es el que tenemos acá en general en el trópico, y el tipo B es el que existe a nivel mundial. El tipo B tiene afinidad en el ácido neuramínico del sistema nervioso central, es decir, produce más meningitis que el otro. Proteasa de inmunoglobulina A, también la tenía el otro, ¿verdad? El gonococo. Destruye la inmunoglobulina A que nosotros tenemos acá, y para penetrar más rápido y a producir daño a nivel de las mucosas. Pero recuerda que este habita fundamentalmente es aquí, ¿verdad? En la faringe, y de ahí se va para el cerebro. Causa meningitis fundamentalmente. Y en segundo lugar, un síndrome que es extremadamente raro, que ustedes llegan a ver esto, un síndrome de Waterhouse-Friedrich, pero se describe, ¿no? Es una bacteria tan agresiva que te daña todo el endotelio vascular y te produce semejantes lesiones en el cuerpo, ¿verdad? El paciente está ahí casi chocado, porque te daña completamente las glándulas suprarrenales. Te va dañando todito. Imagínate las glándulas suprarrenales, que eso es la que nos guía a nosotros en todo, ¿verdad? La que nos sirve para todo. Entonces puede producir como un shock, unas lesiones de tipo del endotelio vascular. Esta es la que es mortal, ¿no? Ajá. Esto aquí se puede ver en niños. Cursa con fiebre, y algo muy característico de esas lesiones purpúricas, grandotas, ¿verdad? Lesiones de tipo hemorrágica en los pies. La mayoría de estos niños pues no se salvan, ¿no? Excepto que pueda hacerle un tratamiento muy intensivo. Hay edema, hay púrpura y hay lesiones de tipo trombóticas en el cuerpo. Fíjense. ¿Y eso en segundo, o sea, en tiempos, o sea, horas que pasa todo eso? Sí, eso es rapidito. A veces 24 horas, 48 pacientes. Todo pasa muy rápido. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de laboratorio? Si tenemos un paciente con sospecha de gonorrea, ¿verdad? De blenorragia, hay que tomarle la muestra de la uretra. Se rectifica el pene y se le coloca el hisopo. Estos hisopos no son los mismos que ustedes conocen por ahí grandotes, son hisopos muy pequeñitos porque para que no le produzca tanto dolor. Se le hace a veces raspado inclusive con asa de platino. Se toma la muestra y se coloca en un medio de transporte. ¿Recuerdan el medio de transporte que está ahí? Y se envía al laboratorio para que lo cultiven. En el caso de la mujer no se toma de la uretra porque no es buena, no existe buena cantidad en la uretra, sino se toma del endocervix, ¿verdad? Del cuello uterino. Luego que se toma la muestrica, se envía también igualmente en un medio de transporte, aquí está. Y primeramente se hace un frotis. Primero hacemos el frotis para ver los polimorfos nucleares con las bacterias intracelulares, ¿verdad? Eso lo hace el bioanalista. Y también de ahí mismo se toma la muestrica si tenemos para hacer cultivo, porque recuerden que los cultivos es más que todo para investigación. Aquí frotis, y si no está en un sitio cerca que haya un bioanalista que pueda tomar la muestra, examinarla, la colocamos en el medio de transporte para que la lleve al bioanalista. Estos son los medios de transporte, ¿verdad? Le transportamos las bacterias de forma transitoria para que no muera. Toma de muestra de exudado faríngeo, ¿verdad? Tomamos también acá de la faringe, igualito que cuando ustedes vieron allá para tomar para faringitis postestreptocóxica por esta bacteria, ¿cómo que se llama? La que produce amigdalitis. Estreptococo betamolítico de grupo A, ¿verdad? Se toma la muestra del pilar de la faringe posterior para descartar esta bacteria. Se le hace también, en el caso de meningitis por meningococo, se toma la muestra entonces de líquido cefalorraquídeo
por punción lumbar. Siguiente. Y luego que tomamos la muestra, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, lo observamos al microscopio, eso sí lo hacemos en cualquier laboratorio del hospital o de clínica, y vamos a observar acá las bacterias. Las bacterias que en general aquí, pues algunas se pueden ver tanto intra como extracelulares, y se puede ver inclusive glóbulos rojos, porque esto es una bacteria que daña, produce sangramientos horribles, inclusive produce hemorragia, ¿verdad? Entonces por eso se ven glóbulos rojos y glóbulos blancos también ahí. La toma de muestra para hemocultivo, bueno, esto es muy de investigación, aquí casi nadie hace eso. Se hace la punción venosa, sobre todo en casos de el meningococo, que es el que produce diseminación general, ¿verdad? Porque el gonococo no se utiliza, esto prácticamente es de investigación. La punción venosa y se envía al cultivo, el hemocultivo. Sí, porque yo le dije que estos medios no se consiguen. Esto es lo que hace el microbiólogo, hace como una especie de crucigrama. Él la bacteria le va haciendo pruebitas. Le hizo la primera prueba. Produce ácido, pero solamente en glucosa. Es positiva para la glucosa, pero es negativa en lo demás. Entonces se va al cuadrito. ¿Cuál es el que nos orienta? Neisseria gonorrhoeae. Igualmente, Neisseria meningitide fermenta ¿qué? La glucosa y la maltosa. La demás no les hace nada, la otra polisacárido. Entonces va uniendo el cuadrito y después ve, por ejemplo, Moraxella catarrhalis, que la vamos a ver ahorita, no fermenta ni la glucosa, ni todo es negativo. Entonces él se orienta, el microbiólogo, a que está la presencia de una bacteria, por ejemplo, de Moraxella, cuando no produce ácido, no fermenta ni glucosa ni maltosa, sobre todo las principales. Y igualmente si fermenta solamente la glucosa, bueno, estamos ante la presencia de Neisseria gonorrhoeae, pero hay otras pruebas que hay que hacer específicas. Hay unas pruebas diferenciales, que sería la producción de nitrato, la prueba de la reducción de nitrato y otras pruebas que prácticamente esto es para laboratorios de mucha investigación. Esto no se realiza en el laboratorio normalmente. ¿Qué pasa con la microbiología? La microbiología, ustedes van a ver en un futuro que casi todas estas pruebas van a quedar en desuso, la mayoría, porque son trámites muy engorrosos y esto, ¿verdad? ¿Qué hacen aquí en todos los laboratorios en el país? Hacen el frotis directo para ver si están intracelulares o extracelulares, ¿verdad? Y generalmente por eso hacen el diagnóstico. Y estas pruebas pues las obvian porque son muy de investigación. La mayoría de los laboratorios ustedes van a ver que en un futuro, pues esto es útil, todas estas pruebas son útiles porque nos van a orientar. Por ejemplo, la resistencia bacteriana no se puede probar en un laboratorio de biología molecular. En un futuro todo esto va a ir hacia la biología molecular, ¿verdad? Van a ver, ya existen en la mayoría de los países del mundo desarrollados las pruebas moleculares. ¿Qué es eso? Pues el diagnóstico del ADN. Todas estas bacterias se van a diagnosticar por ADN. Entonces, ya existe, estas pruebas existen, pero en países ya desarrollados. PCR, el PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, donde se diagnostica las bacterias viéndole el ADN, por el ADN, ¿verdad? Por último, vamos a ver esta cortita, el último género, Moraxella catarrhalis. Catarrhalis porque se parece a un catarro, inician como un catarro, ¿verdad? Como una gripe. Y anteriormente se le conocía como Brandmamela catarrhalis. Pertenece a la familia Moraxellae y el género representativo es la Moraxella catarrhalis. Hay muchas especies, pero aquí la que afecta fundamentalmente a nosotros, acá lo que estamos en este país, es la Moraxella catarrhalis, ¿verdad? Siguiente. También son cocos gram negativos, ¿verdad? Están incluidos en este gran grupo. Son catalasa positivo, que ustedes recuerdan que era la pruebita que se le colocaba con agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y peróxido de oxígeno y agua. Ok. Es oxidasa positiva, es aeróbica estricta y es inmóvil. Pertenece al grupo de las bacterias que no fermentan la glucosa. Recuerda que todo daba negativo. Ajá.
El hábitat, pues estos son cocos negativos que pueden encontrarse en el tracto respiratorio superior, pero en forma transitoria. Puede ser microbiota. ¿Recuerdan la microbiota? ¿Ustedes no vieron microbiota? O sea, pero ¿a qué se refiere cuando digo todas las bacterias que se ubican normalmente? O sea, puede ser en forma transitoria. No es que habita ahí todo el tiempo. Puede estar en forma transitoria, pero no llega así a colonizar como tal ni a producir enfermedad, sino que habitan ahí, pueden producir enfermedad en las personas que están en riesgo, ¿verdad? Se puede utilizar cultivo. Esta sí la cultivamos acá en los laboratorios. Hay medios utilizados como el medio que se dice, el medio que usa todo el mundo, todos los microbiólogos, el agar chocolate o el agar sangre, ¿verdad? Es el que más se usa. ¿Son los mismos los dos? No, agar sangre se hace con sangre pura, ¿verdad? Sangre debería ser de carneros, ¿verdad? Pero como estamos acá en Venezuela, que no se consigue ni carne de ningún tipo, pues utilizan a veces la sangre humana, imagínense, en los laboratorios, ¿verdad? Aunque eso lo venden ya, los compuestos vienen del exterior para prepararlo. Ese es el agar sangre, que todos los bioanalistas utilizan eso. Pero también en este caso se utiliza agar chocolate. Siempre se siembran los dos para diferenciar si es una bacteria que está creciendo aquí o en la otra. Y todos crecen bien a 28 grados, ¿verdad? Aquí ven las colonias que son muy pequeñitas, se parecen mucho a las otras, ¿verdad? Colonias de color gris a blanco, opacas y lisas, que se deslizan en el agar cuando se toman con el enlace de platino, muy pequeñitas, ¿verdad? Aquí la ven a las 24 horas y luego a las 48 horas, más grandecitas, han crecido más. Ajá. La virulencia, ¿cómo es? Bueno, igual, fimbres adherencias se fijan ahí por medio de la fimbria, de los pelitos esos que tiene, se adhieren. También producen beta-lactamasa, es decir, enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico de la penicilina, por eso se mandan a veces antibióticos un poquito más fuertes. Antígenos proteínicos de membrana externa que hacen que no sean fagocitados, ¿verdad?, por los leucocitos. Y además tienen proteínas asociadas a membranas fijadoras de transferrina y lactoferrina, es decir, las proteínas que transportan el hierro, ¿verdad?, en nuestra sangre. Eso se fijan a ellos y a veces consumen eso, por eso es la transferrina que ya tuviste, ¿verdad?, y la lactoferrina. Por eso es que yo por lo menos les digo a los muchachos cuando hay una infección de cualquier tipo respiratoria, porque a veces uno no sabe, ¿verdad?, qué tipo de infección es la que tiene de entrada, que le dice si está consumiendo hierro, para el hierro, porque estas bacterias consumen hierro, ¿ves? Que a veces se preguntan, bueno, ¿y por qué le mandó a suspender el hierro? Es por eso. ¿Ok? Claro. Bueno, hacer la catarrales prácticamente produce la número 1 de bronquitis. Esas toses horribles, un paciente que tosen y tosen así horrible toda la noche. Lo principal que hay que pensar es en Moraxella catarralis. Y produce neumonía, laringotraqueitis, sinusitis. La prueba que utiliza el microbiólogo en el laboratorio, en resumen de todo lo que hemos visto, pues vemos que no fermenta la glucosa, ¿verdad? Esta bacteria no la fermenta, da negativo, ¿verdad?, arriba en la glucosa, acá. La que fermenta son la Neisseria gonorrhoeae y la meningitis. La prueba de la maltosa, la da positiva solamente la meningitis. Las otras pruebas ya más sofisticadas. Y reducción de nitratos. Sí, son pruebas más sofisticadas que utilizan laboratorios de investigación. Nosotros aquí, de entrada, solamente se puede decir las 2 primeras. Las demás, muy poco se utilizan normal. Son muy costosas. Sí, las hay, ¿no? No las hay. Bueno, esto que yo siempre les pongo al final de cada clase, les pongo una reflexión. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Terminamos. Gracias, profesora.